Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 1, versículos del 19 al 37. Juan, capítulo 1, del 19 al 37. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este evangelio. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dé luz y claridad, abra nuestro entendimiento, para que tu palabra sea sembrada y produzca abundante fruto en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los oyentes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, cuando vemos nosotros la historia de la humanidad, vemos que han existido grandes hombres, ¿sí? Hombres de guerra, como por ejemplo Alejandro Magno, hombres pensadores, filósofos como Sócrates, gobernantes poderosos como Augusto César, hombres sabios como Salomón, líderes religiosos, líderes como Abraham, como Moisés, como David, como los profetas en Israel. Pero el más grande de todos ellos, para nuestro, para nuestro parecer, o para el parecer del mundo, sería el candidato más improbable, el candidato con menos honor y con menos títulos que pudiera presentarse, que pudiera existir. Pero para Dios las cosas no son así. Este hombre vivió por mucho tiempo en el desierto, lejos de la sociedad, no tuvo ningún puesto de influencia, no fue ningún político poderoso, tampoco tuvo posesiones porque era un hombre realmente pobre. Nomás la forma en que él vestía lo identificaba como un hombre pobre. La palabra dice que él vestía con pieles de camello y que su cinturón era un cinto de cuero. ¿Mm?
pero tuvo la tarea más alta y la tarea más importante en la historia de la humanidad. Y esa tarea era proclamar, anunciar la venida de el Mesías. ¿Saben cómo se llama este hombre? Juan el Bautista. Y dice la palabra que Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús dice allá en Mateo 11:11, dice que es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Pero también dice que es el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hasta Juan, la obra del Señor Jesucristo no se había consumado. O sea, por decirlo así, Juan murió a esta orilla de la cruz. Mas nosotros tenemos el privilegio de vivir a la otra orilla, ya cuando el Señor Jesús murió y cuando el Señor Jesús resucitó. Aunque los mismos méritos del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, son aplicados tanto a los del Antiguo Testamento como a todos los santos ahora. Muy bien. Fijémonos que el nacimiento de Juan es toda una película, por así decirlo. Recuerdan que Elizabeth era una mujer ya mayor, era estéril. Juan, el padre de Juan, Zacarías, pertenecía a los sacerdotes, ¿sí? Era sacerdote y le tocó cumplir su tiempo de servicio en el templo. Recuerden que los sacerdotes servían 2 semanas al año en el templo y le tocó servir. Cuando él estaba allí cumpliendo todo su servicio ministerial en el templo, de pronto se le aparece el ángel Gabriel y le da un anuncio. ¿Qué anuncio le da? Tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Imagínense un hombre anciano, ¿sí? Imagínense usted, póngase en esa posición, anciano, y que se le aparezca un ángel y le diga a su esposa, que ya es anciana, que es viejita y fuera de eso es estéril, va a tener un hijo. Este hombre quedó sorprendido, ¿sí?, ante una afirmación de esas, aterrorizado. Y él dijo, pues no creo mucho porque mi esposa es estéril, yo también ya soy anciano. O sea, cuestionó el mensaje que el ángel le traía y lo manifestó a través de sus labios, de su boca. Por eso es que el ángel le dice, ahora vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Muy bien. Ahora, recuerden que Elizabeth estaba ya en los 6 meses de embarazo cuando María fue a visitarla. El ángel Gabriel le da el anuncio a María. No sabemos en qué momento, si inmediatamente o durante el trayecto del camino desde Nazaret hasta donde vivía Elizabeth con su esposo en las montañas de Judea, quedó embarazada, no sabemos. ¿Sí? Pero cuando se encontraron, Elizabeth y María, dice que Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, dice que saltó. ¿Sí? Saltó de gozo al experimentar la presencia de Cristo ya en el vientre de María. Así es que todos los que están a favor del aborto, hasta X semanas, que dicen que no es un ser vivo, que no es una persona, que no es un ser humano, la palabra dice totalmente lo contrario. Desde que hay la concepción, es un ser humano, totalmente. Y el hombre no tiene ningún derecho para quitarle la vida a un ser indefenso. Eso es lo que nos quiere enseñar y decir el mundo, que podemos entonces determinadas semanas del feto, porque todavía no es una persona, eso es una falsedad con la cual quieren engañar a todo el mundo. Muy bien, ahora mis hermanos, recuerdan que cuando llevaron a Juan a la circuncisión, ¿cómo lo iban a nombrar?
Zacarías, porque es el nombre de... ¿Y qué dijo Elizabeth? Elizabeth dijo, no, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Y le preguntaron a Zacarías, ¿qué pasa? Su mujer está diciendo que se va a llamar Juan, ¿cómo se va a llamar? Dice que le pasaron una tablilla y él escribió, su nombre será Juan. Y en ese momento su boca se abrió, se soltó su lengua. Y dice la palabra que comenzaron, la gente comenzó a compartir todas estas cosas, ¿no? O sea, ya saben cómo se llama eso, ¿no? El chisme fue por aquí, por allá, mire todo lo que está pasando. Y todos comenzaron a decir, oiga, ¿quién será? ¿Quién será este niño? Que la mano del Señor está con él. Después de eso, la palabra no nos cuenta qué más pasó, hasta que llega un momento en que Juan aparece. ¿En qué lugar aparece Juan? En el desierto, mis hermanos, en el desierto, en lugares desiertos, él comenzó su ministerio. Hoy en día, ¿a quién se le ocurriría comenzar su ministerio en el desierto? Hoy en día queremos comenzar los ministerios a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, que todo el mundo me vea, que todo el mundo me admire, que todo el mundo diga fulanito de tal, wow. Juan comienza su ministerio en el desierto cuando tenía alrededor de 29, 30 años. Y dice que la palabra de Dios vino a Juan en el desierto. Dios le habló a Juan cuando él estaba en el desierto. Y Juan comienza su ministerio predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como dice allá Marcos 1:4, Marcos 1:4. Ahora, fijémonos que el pueblo de Israel había esperado por 400 años, mis hermanos, que se levantara un profeta. Es lo que se llama el silencio entre los dos testamentos, entre el Malaquías y ya la venida del Señor, la manifestación del heraldo de Cristo como lo fue Juan el Bautista. Y cuando Juan comienza a predicar, con ese estilo y con esa forma que tenía él de predicar, una predicación dinámica, una predicación fuerte, pues en el pueblo despertó un gran interés. ¡Wow! ¿Sería que llegó el profeta? ¿Será el Mesías? Miremos lo que dice Mateo 3:5. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Salían para qué? Para escuchar cuál era el mensaje que Juan traía. Y Juan los exhortaba. ¿Y qué les decía? ¿Qué dice Mateo 3:2? ¿Cuál fue el mensaje que Juan trajo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan bautizaba a quienes se arrepentían como símbolo de limpieza espiritual. Ahora, mis hermanos, en este pasaje el apóstol Juan nos da 3 ejemplos del testimonio de Juan el Bautista en 3 días diferentes. No sé si ustedes notaron que ahí se habla de 3 días diferentes en el texto que acabamos nosotros de leer de Juan. O sea, 3 días consecutivos a 3 grupos de personas diferentes les da testimonio y hace hincapié, realza unas verdades claves del Señor Jesucristo. Muy bien, veamos qué pasó el primer día. Volvamos a tomar el texto, Juan 1:19 al 28. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los de los fariseos.
Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Wow. ¿Cómo comienza este versículo 19? Este es el testimonio de Juan. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros somos testimonio de Cristo. Dígale a quien está a su lado: eres testimonio de Cristo. Eres testimonio de Cristo. Cada uno de nosotros somos testimonio de Cristo. Y aquí el apóstol Juan hace énfasis en cómo Juan el Bautista es ese testimonio del verbo, es ese pregonero, o es ese, habíamos dicho, heraldo, que venía a presentar, a allanar el camino del Señor. Cuando se habla aquí de los judíos, dice que los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes, pues se está hablando principalmente, parece acá, del órgano supremo de gobierno religioso, que era el Sanedrín. El Sanedrín envió un grupo de sacerdotes y de levitas para preguntarle a Juan quién era él. El Sanedrín estaba muy atento a todo lo que se presentara, todo lo que apareciera. Acuérdense que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano, y cualquiera que se levantara en contra de los romanos era un riesgo para el pueblo judío. Si ustedes ven con anterioridad a la aparición del Señor Jesucristo, están las guerras de los macabeos y otro poco de insurrecciones que aparecieron, donde el pueblo de Israel sufrió muy fuertemente, muchos muertos, mucho dolor, mucha opresión por parte del pueblo del gobierno romano. Muy bien. Ahora, la delegación que enviaron a Juan, pues estaba compuesta, como dice aquí la palabra, por sacerdotes y levitas. Y dice más adelante, en el versículo 24, dice que también había fariseos. Fariseos. Recordemos que los sacerdotes eran esos intermediarios entre Dios y el hombre, y eran los encargados de estar oficiando esas ceremonias religiosas. Cuando no estaban sirviendo en el templo, como les dije, dos semanas al año, ellos estaban en los diferentes pueblos de Israel enseñando, ¿no? Eran los expertos en religión. Muy bien. Ahora, la fuerza policial del templo también estaba compuesta por levitas. Y lo más seguro es que estos levitas también se constituían como los guardaespaldas de los sacerdotes. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la primera pregunta que le hicieron a Juan? ¿Tú quién eres? O sea, no sabían ellos quién era Juan. O sea, las expectativas que tenía Israel y particularmente el sistema religioso del Mesías no se ajustaba a lo que Juan estaba haciendo. Ellos tenían una perspectiva diferente del Mesías, un Mesías político, un Mesías guerrero, poderoso, un Mesías libertador. ¿Y qué contesta Juan? Yo no soy el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Mesías, ¿no? Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Yo no soy. Y le preguntan, y Juan dice, no, yo no soy. Y el apóstol Juan dice que confesó y no negó, sino que confesó. O sea, hay una afirmación categórica ahí que está diciendo, yo
yo no soy. ¿Mm? Muy bien. O sea que Juan, el Bautista, tenía un papel subordinado a la misma autoridad del Señor Jesucristo. Bueno, entonces si Juan, el Bautista, no es el Cristo, ¿quién es? Esta delegación que enviaron le hace otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y por qué le preguntaban eso? Porque la profecía que leímos esta mañana allí en Malaquías, capítulo 4, habla de que Elías regresaría en el día del Señor, ¿cierto? Para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que el Señor encontrara un pueblo bien dispuesto. ¿Mm? Cuando el Señor volviera a establecer su reinado terrenal. Muy bien. Ahora, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? No, yo no soy. Yo no soy. Aunque Elías tenía muchas similitudes con Juan, también Elías vestía prendas de piel de camello, también tenía un cinturón en cuero. ¿Mm? Dice la palabra en Segunda de Reyes 1:8. Miremos qué dice. Y ellos le respondieron, era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Y le dijo, es Elías Tisbita. Hay mucha similitud entre Juan y Elías. Así como Juan llamaba al arrepentimiento, ¿sí? Elías también estaba llamando al arrepentimiento y al inminente juicio que vendría sobre Israel. ¿Mm? Pero ante esa pregunta, Juan responde, yo no soy. ¿Mm? O sea, Juan no era Elías en el sentido literal. O sea, él no era la persona de Elías. ¿Mm? Ellos estaban preguntando que si Elías había regresado del cielo, así como había sido llevado. Recuerdan que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Muy bien. Miremos lo que dice Mateo, capítulo 17, versos 10 al 13. Porque los discípulos también estaban cuestionados. Porque, oiga, si primero viene Elías y Elías no ha venido, entonces ¿cómo tú eres el Cristo? Y me dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan no era Elías, como estaban esperando los judíos, pero era semejante a él. Dice la palabra ahí en Lucas 1:17 que vino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Mm? Porque predicaba con esa misma audacia, con esa misma firmeza que predicó el profeta Elías. ¿Mm? Muy bien. Ok. Hay una apreciación bien interesante de un escritor que se llama Leon Morris. Miremos lo que dice. Dice, ningún hombre es lo que es a sus propios ojos. Ningún hombre es lo que es a sus propios ojos. En realidad, él solo es algo en cuanto a cómo Dios lo conoce. Más adelante Jesús igualaba a Juan con Elías de la profecía de Malaquías. Pero eso no implica que Juan estuviera consciente de la verdadera posición. Jesús confiere a Juan su verdadero significado. Y ojo con esto. Ningún hombre es lo que él piensa que es. Tome nota. Ningún hombre es lo que piensa que es. Es solo lo que Jesús sabe que es. Vuelvo y le repito. Ningún hombre es lo que él piensa que es.
es solo lo que Jesús sabe que es. Nuestra identidad está en Cristo. Muy bien. ¿Cuál es la tercera pregunta que le hacen a Juan? Entonces, no es el Mesías, no es Elías. ¿Eres tú el profeta? ¿De qué profeta están hablando? ¿De qué profeta estarán hablando? Fíjense que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, hay una profecía con respecto a ese profeta. Busquemos allá en Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 al 18. Dice así la palabra: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él le salvará todo lo que yo le mande. O sea que el pueblo de Israel estaba esperando que también esta palabra profética se cumpliera. Sería también otro precursor del Mesías. Muy bien. Y el pueblo de Israel pensaba que podía ser posiblemente alguno de los profetas, o Jeremías, o Isaías. Muy bien. Ahora, ¿qué responde Juan? Yo no soy. Entonces, no soy ni el Cristo, no soy el Mesías, no soy Elías, y tampoco soy el profeta. Él dijo, no. Ahora, le preguntan otra vez esta delegación que viene y le dice, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú? Ellos necesitaban tener una respuesta para dársela a aquellas autoridades que los habían enviado, para llevar el informe completo. Y le dicen, bueno, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices tú de ti mismo? Y pues esta delegación no escuchó precisamente lo que ellos querían oír, ¿cierto? ¿Qué dice Juan? ¿Quién es él? La voz de uno que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto. Y aquí hay una observación también de otro escritor. Dice, lo interesante de la cita es que no da preeminencia alguna al predicador. Él no es una persona importante, no es más que una voz. Es simplemente una voz. ¿Cómo define Juan a Jesucristo? Y el verbo, la palabra. Mientras que Juan era apenas una voz, solo un mensaje. Enderecen el camino del Señor. Es un llamamiento a estar listos porque la venida del Mesías está cerca. Juan conoce su posición frente al Mesías. Así como el apóstol Pablo alguna vez mencionó, dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Yo soy el más pequeño de todos. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice, mire, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les ha mandado hacer, recibirán un título. ¿Cuál es? Siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Fíjese que esa confesión que hizo
Juan el Bautista es una confesión de humildad. ¿Mm? Una confesión de humildad. Bueno, ¿y qué predicaba Juan? Dice, enderezad el camino del Señor. O sea, era un reto. Era un reto porque la nación de Israel se había torcido, ¿no? La nación de Israel se había apartado de Dios. ¿Qué es enderezar el camino del Señor? Ustedes han visto aquí como antes nuestras vías eran unas vías bastante sinuosas, tenían muchísimas curvas, todas pegadas a la loma. Nomás aquí la vía de Bogotá a Sogamoso tenía bastantes curvas. ¿Qué hicieron después, ya con mayor tecnología? Fíjense que muchas de las curvas que tenía las quitaron incluso algunas lomas y pasaron por el medio. Eso es allanar, eso es enderezar. Y aquí está diciendo enderezar el camino del Señor, nivelar, allanar. Preparen todo para la venida del Señor. Él está diciendo, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, apenas yo soy una voz que dice, prepárense, alisten el camino para la venida del Rey. Y es ahí en ese momento cuando el apóstol Juan dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos, de los fariseos. Recuerden que los saduceos, el grupo de los saduceos, era el que tenía mayor poder y era el que tenía casi la mayor totalidad de los miembros de el Sanedrín. Pero también en esta delegación, no sabemos si fue que se colaron o también fueron, pero venían también fariseos, fariseos. Muy bien. ¿Y qué le responde Juan? ¿Qué les responde Juan a esta delegación? Dice, yo bautizo con agua. Dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Fíjese que él nuevamente me dice, yo hago esto nomás, pero el que viene, el que viene, el que viene va a hacer algo diferente. Yo apenas bautizo con agua. O sea, fíjese cómo voltea otra vez la atención hacia quién, hacia el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros como testigos de Cristo, mis amados hermanos, no podemos fijar nuestra atención en nosotros mismos. El predicador, el que lleva el mensaje, no puede centrar su atención en sí mismo. Somos testigos de Cristo. No somos nuestros propios testigos. Somos testigos de Cristo. Dígale a quien está a su lado. Somos testigos de Cristo. ¿Eres testigo de Cristo? Muy bien. ¿Y qué más sigue diciendo Juan? Dice, el que viene después de mí, él es antes que yo. Aunque Juan había nacido 6 meses antes, él está reconociendo que el Señor Jesucristo era Dios, el Dios eterno, el Dios eterno. Muy bien. Ahora, dice que él no es digno de desatar la correa del calzado. Recordemos que el siervo más pequeño de la casa era el encargado de desatar la correa del calzado del amo. Y Juan dice, yo ni siquiera soy digno de ser ese siervo, el más pequeño, porque era la tarea más degradante, era la tarea menos importante que un siervo pudiera realizar. Incluso los judíos tenían prohibido a sus estudiantes que ellos realizaran esta tarea, esta labor. Muy bien. Aquí se habla de que Juan estaba enseñando al otro lado del río Jordán. Aquí el apóstol está identificando el sitio preciso donde
donde Juan estaba bautizando y donde Juan estaba predicando la venida del Mesías. Ok, que era al otro lado del Jordán. Parece que aquí cambiaron el nombre de Betania al otro lado del Jordán, porque había una Betania que también quedaba al otro lado del Jordán, a este lado del Jordán, perdón. Entonces, parece que durante las traducciones aquí cambiaron la Betania al otro lado del Jordán por Betábara, como dice allá. Bueno, pero esto no es trascendental. Eso pasó, ¿qué día? El primer día. Miremos qué pasó en el segundo día, versos 24 al 34. Dice, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, después de que se entrevista con la delegación que viene de parte de los judíos, de parte del Sanedrín, entonces Juan tiene un encuentro con Jesús. Dice la palabra que Jesús venía a él. Jesús venía a él. Y es donde Juan manifiesta, he aquí el Cordero de Dios. Y este título del Cordero de Dios aparece solamente en los escritos de Juan, mis amados. Y es una cadena pues de títulos que aparecen como Rabí, como Mesías, como Hijo de Dios, como Rey de Israel, como el Hijo del Hombre, aquel de quien escribió Moisés, el hijo de José, de Nazaret. Muy bien. Ahora, vemos que aquí habla particularmente de una cosa que dice Juan. He aquí el Cordero. Para el pueblo judío era muy corriente, era conocido lo del Cordero. ¿Por qué? Dios había hablado y le había dicho al pueblo que a través del pecado había una separación entre Dios y él, y que esto solamente podría reconciliarse a través de los sacrificios de sangre, ¿no? O sea, no se podía acceder al perdón si no había un sustituto, un sustituto que fuera aceptable por Dios y que muriera. Recuerden que cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, por orden del Señor, Dios dio ese sustituto. ¿Recuerdan ese carnero que estaba allí enredado? Muy bien. Cuando Dios libera a su pueblo de Egipto y le manda al pueblo a celebrar la Pascua, tenían que sacrificar un cordero. Se llama el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Ahora, los sacrificios que se hacían a diario en el tabernáculo y más adelante en el templo eran sacrificios de corderos. Se sacrificaban corderos por el pecado del pueblo, por el pecado también de cada una de las personas. Pero también Dios declaró que ninguno de esos sacrificios de animales era suficiente para remover el pecado, como dice ahí Isaías. Miremos lo que dice Isaías 1:11. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor.
Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. Y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Wow. No era suficiente. Pero el pueblo entendía lo que significaba ese cordero, ese sacrificio. También Isaías compara al Mesías con ese cordero que fue llevado al matadero, ahí en Isaías capítulo 53, verso 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. ¿Cómo esperaba que fuera el Mesías según Israel? Que fuera un conquistador, que fuera un profeta, que fuera un rey. ¿Y qué envió Dios? ¡Un cordero! ¡Wow! ¡Un cordero! Y este título, mis hermanos, de Cordero de Dios, anticipa la obra que el Señor Jesucristo iba a realizar en la cruz por el pecado del mundo. Dios envió a su Hijo, al Mesías, para lidiar con el pecado del mundo. Desde el Antiguo Testamento se comienza con el problema del pecado. Y todo el Antiguo Testamento habla de ese problema del pecado. Recuerden que Pablo habla también de la naturaleza pecadora del hombre. El hombre es un ser corrupto, está corrompido por causa del pecado. Muy bien. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Que quita el pecado del mundo. Aquí otra vez la palabra cosmos. Cosmos. O sea, quita el pecado de todas las personas. Pero, ojo aquí, ¿sí? O sea, está indicando aquí que no hay límite de nacionalidad, no hay límite de color, de raza, de cultura. Pero se aplica directamente a quienes, a los que le han recibido, a los que han creído en su nombre. O sea, el Señor Jesucristo es suficiente para todas las personas sin ningún tipo de distinción. Pero es solamente eficaz ¿para quiénes? Para todos aquellos que han creído en Él, para ser salvos. Para ser salvos. Algunos toman este versículo y dicen, no, todas las personas van a ser salvos, o sea, la salvación es universal. Y no es así, mis hermanos, porque la palabra también dice que muchos van a sufrir, la mayoría van a experimentar el castigo eterno y que solamente unos pocos serán los que van a ser salvos. Muy bien. ¿Qué más sigue diciendo Juan? Habla también de un varón, el verbo de Dios se hizo un hombre. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. ¿Juan fue creado? Sí. ¿El Señor Jesucristo? No, porque Él es infinito. Él fue el creador de todas las cosas. Muy bien. Y dice Juan, Él es primero que yo. Recuerden que Juan y Jesús posiblemente eran primos, porque María y Elizabeth eran familia. Ok. Dice Juan que él no le conocía como el Mesías. No, la palabra no dice nada si tuvieron algunos encuentros anteriores, pero Juan no le conocía como el Mesías. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que lo bautizó, ¿cierto? Hasta que lo bautizó con agua. Ahí fue cuando se reveló completamente como el Mesías.
Por eso dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es una prueba sobrenatural del papel mesiánico del Señor Jesucristo, porque precisamente Dios le había dicho a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ¿sí? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién era el que bautizaba con agua? Juan. ¿Y quién bautiza con el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. ¿Cómo entendió eso Juan? A través de la revelación divina. Solamente a través de la revelación divina. Y Juan enfatiza aquí el hecho de que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Y nuevamente Juan dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros somos testimonio de Cristo. Somos testigos de Cristo. ¿Estamos siendo testigos? Dios nos ha llamado a ser testigos de Cristo. La gran comisión es esa misión de ser testigos de Cristo, de compartir el evangelio a toda criatura. Así como Juan dio testimonio del Mesías, así como Juan declaró quién era tanto él como el Mesías, él dio testimonio y su énfasis fue en dar testimonio del Mesías, del Cristo, y de preparar al pueblo ese camino recto, ese camino llano. ¿Estamos siendo testimonios de Cristo, mis amados hermanos? Allí donde Dios nos ha colocado, en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, en el colegio, en la universidad. ¿Estamos siendo testigos de Cristo? ¿O nos callamos? No decimos nada. Hemos sido enviados a predicar el mensaje del arrepentimiento, a reconciliar al mundo con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo, por las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Si no lo estamos haciendo, no estamos haciendo el trabajo que se nos ha sido encomendado. Ni siquiera alcanzamos a tener el título de siervos inútiles. Dios nos ha llamado a eso. Así como Juan permaneció, así como Juan dio testimonio, así como Juan no se tomó para sí mismo la gloria que le correspondía a Cristo y dio testimonio. ¿Cómo terminó Juan? Hermano, Herodes le mandó quitar la cabeza. A veces nosotros no queremos pasar por sufrimientos, porque es que si yo hablo de Cristo, me desprecian, me echan del trabajo, mi mujer no me vuelve a mirar, mis vecinos me tiran allá por el aleluya. Mis amados, el ser testigos de Cristo implica aún de llegar hasta la muerte por causa de Cristo. Ahora eso no significa de que todos vayamos a morir por causa de Cristo. Lo que les venía diciendo, seremos despreciados, seremos hechos a un lado. Nuestra familia puede hablar de nosotros, nos pueden despreciar, se pueden reír de nosotros. Juan en algún momento desfalleció, no, y él tuvo los suficientes pantalones, por decir así. Se amarró bien el cinturón, más bien, el cinto, y fue capaz de decirle a Herodes, usted es un adúltero, usted está viviendo con la mujer de su hermano, arrepiéntase. Y aunque Herodes sabía que él era profeta, no lo obedeció. A nosotros nos corresponde llevar la palabra del Señor. El énfasis es en Cristo. El énfasis es en el Mesías, no en nosotros. Nosotros somos esa voz que lleva el mensaje de Cristo. Somos testigos
de Cristo. Dígale a quien está a su lado para que no se le olvide. Eres testigo de Cristo. Eres testigo de Cristo. Aleluya. Muy bien. Para terminar, miremos qué pasó en el tercer día. Versos 35 al 37. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Bueno, el tercer día. El primer día tuvo un encuentro con los enviados del Sanedrín, de los judíos. El segundo día, ante la multitud, ante todas las personas que se encontraban con Juan, con Juan, sí. Recuerden que salían a verlo de Judea, de toda esa región, de Jerusalén. Entonces había multitudes. Y el tercer día, ¿con quién está? ¿Qué dice ahí? Con dos de sus discípulos. ¿Quiénes? Andrés. ¿Y el otro? ¿Quién es el otro? ¿Ah? Juan. Juan, fíjese que Juan en ninguna parte del Evangelio se identifica a sí mismo como Juan. Sí, pero era Juan. Entonces, cuando dice la palabra que cuando Juan vio que andaba por allí, le repitió a sus discípulos lo que había dicho el día anterior. He aquí el Cordero de Dios. Y cuando los discípulos escucharon decir eso de Juan, perdón, de Jesús, ¿qué hicieron? Siguieron al Señor Jesucristo. ¿Juan puso algún problema? ¿Por qué se van con Jesús? Si son mis discípulos. ¿Son mis discípulos? No, para nada. Él reconocía un hombre humilde. Acepta la posición subordinada. Como dice nuestro hermano Herney, el gozo de ser segundo. El gozo de ser segundo. Ahora, parece que en ese momento particular no fueron directamente ya discípulos del Señor Jesucristo. Lo siguieron, pero no fueron discípulos. Recuerden que el llamado a Juan, Andrés y a Pedro, fue ya en el mar. ¿Recuerdan cuando estaban pescando? ¿Y los llama? Vengan que los voy a hacer pescadores de hombres. Los voy a hacer pescadores de hombres. Miremos lo que dice Mateo. Mateo 4, del 18 al 22. Y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Wow. Muy bien. Así que en este tercer día, Juan declara nuevamente: aquí el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. El verso anterior habla del Hijo de Dios también. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con Juan después? ¿Sigue siendo el encabezado en los principales periódicos? Juan parece que menguó, ¿cierto? Como dice, es necesario que Él
crezca para que yo mengue. Ya había cumplido el propósito para el cual Dios lo había enviado. Más adelante hay una pequeña descripción nuevamente de Juan. Pero fijémonos que el resto del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, se centra en el ministerio, en la vida del Señor Jesucristo. Recuerden que cuando Juan estaba en la cárcel, él manda preguntarle al Señor Jesús si él era realmente el Mesías. ¿Sí? Miremos lo que dice Juan 3:27 al 30. Dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amiga del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y yo mengue. Comenzó a menguar. Y Juan se preguntaba cómo su encarcelamiento, cómo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo encajaba en el plan de Dios. Y mire lo que le contesta el Señor Jesucristo allá en Mateo 11. Mateo 11, del versículo 2 en adelante. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Wow. El Señor Jesucristo le dice: mire las señales que se hacen como evidencia del mensaje del Evangelio. Mis amados, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ocurren muchos milagros. ¿Sabe cuál es el mayor milagro que puede ocurrir en una persona? El que esa persona sea salva. El que reciba el mensaje de salvación. Pero para que eso sea una realidad, tenemos que ser testigos de Cristo. ¿Qué tenemos que ser? Testigos de Cristo. ¿Delante de quiénes? Delante de todos, así delante de los religiosos como el primer día, delante de las multitudes como el segundo día, y delante también de los otros discípulos como el tercer día. Somos testigos de Cristo. Nosotros no entramos a la vida cristiana para pasarla sabroso, como dicen por ahí algunos. Nosotros entramos en la vida cristiana para ser testigos eficaces de Cristo. Testimonios vivientes de Cristo. Somos esa voz que predica el Evangelio. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. Predicar el Evangelio. Dígale a quien está a su lado: eres testigo de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has dejado un gran trabajo, una gran responsabilidad. Así como tú, Señor, enviaste a Juan con un propósito particular: preparar el camino, allanar el camino, tener un pueblo dispuesto para la venida del Mesías. Ahora nos corresponde a nosotros predicar la obra del Mesías. Que podamos ser esos testigos, Señor, llenos del poder de tu Espíritu Santo para predicar de Cristo. Para que muchos, por nuestras palabras, por nuestra predicación, lleguen al conocimiento de ti. No porque en nosotros haya algo, sino porque es que tu palabra, el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Oh precioso Dios, que haya en cada uno de nosotros esa convicción para no quedarnos callados,
sino para ser esos instrumentos en tus manos, llevando la palabra de verdad, la palabra del Evangelio del Reino de los Cielos. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu nombre en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.